Quiero volver a agradecer a nuestros queridos amigos, Fernando, Shaul, Israel, por todo el esfuerzo que están haciendo para poder llevar a cabo todo este movimiento impresionante de Bnei Noach alrededor del mundo, y agradecerles siempre su apoyo y su interés para incrementar y hacer crecer este movimiento, que la gente reconozca en un solo Dios, creer en un solo Dios, fomentar lo que es la creencia en el monoteísmo, que existe solo en un solo Dios. Mira cuántos libros está atrás de Fernando, que todos se tratan, me imagino, de los 13 principios, ¿verdad? De la Torá, fomentar la Torá. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a comenzar hoy con la siguiente Mishnah. Y la siguiente Mishnah tenemos Mishnah 4, ¿verdad? Cuarta Mishnah del primer capítulo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ok. Entonces, la Mishnah dice así: Yosé ben Yoezer, Yosé el hijo de Yoezer, Ish Tzreda, hombre de Tzreda. Tzreda es un lugar, una local, o sea, una ciudad o un pueblo. Yosé ben Yohanan, Yosé el hijo de Yohanan, Ish Yerushalayim, hombre de Jerusalén, o sea, que habitaba en Jerusalén. Kibelu mehem, recibieron de ellos. ¿De quiénes son de ellos? De los Jajamim anteriores que hemos mencionado todo el tiempo, estudiando desde el principio de Mishnah Avot. Ahora, Yosef ben Yoezer Ish Tzreda solía decir, Omer, que tu casa sea como una casa de reunión para los sabios. Y envuelva en el polvo de sus pies. Ahorita vamos a explicar. Y beba con sed sus palabras de ellos, de los sabios. Acá, de hecho, Jajamim me explican, antes de explicar a qué se referían ellos, le voy a explicar qué es lo que dice la Mishnah en este caso. Primero, un poquito de historia. En el momento que entraron los, o sea, se abrió como una hoja nueva, un capítulo nuevo en la vida del pueblo judío. ¿Y a qué me refiero? Que hasta la fecha habían jajamim que tenían todo el poder, cuando obviamente que lo eligieron, ¿sí? Legalmente, obviamente por la democracia, como líderes del pueblo, por su grandeza de Torah, por su sabiduría, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, presidentes del pueblo que eran exclusivamente y solamente podrían ser descendientes del rey David. No podría haber rey que no es descendiente del rey David o presidente del pueblo, cuando ya acabó la era de los reyes. Empezó también ahorita una era nueva. ¿Qué era? Nueva era este capítulo nuevo en la vida del pueblo judío, tanto en el aspecto del nivel, o sea, cultural, espiritual, obviamente, igual como al nivel político del pueblo. Cuando llegaron estos dos jajamim, que se llaman Tanaim, Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, ¿sí? Fíjense que no tenían apellidos en aquel tiempo todavía, ¿sí? Se llamaban sobre el nombre del padre, Yosef ben Yoezer, hijo de Yoezer, y Yosef, el hijo de Yohanan, ¿sí? Los apellidos llegaron mucho más después, sí, hace poco, no muchos años atrás. Y a veces pusieron los apellidos por el oficio, por la profesión de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, zapatero, o escribano, o shochet, dabaj, etc. Bueno. Entonces, ellos solían decir, obviamente que hablaron mucho,
dijeron muchísimas cosas de sabiduría, ¿sí? Y de conocimientos de la Torá, pero ellos tenían como un lema, o sea, diciendo algo que todo el tiempo lo volvían a recalcar y enseñar al pueblo. Entonces, Yosef ben Yoezer, aquí empezó la era nueva, que no había un solo presidente, sino había un presidente del pueblo, y del otro lado, ¿sí? Había también un Av Bet Din, el jefe o la cabeza del tribunal de jueces. Y esa se llama la era de las parejas. Aquí empezó con esta Mishnah. Con Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan eran 5 generaciones, ¿sí? Y con ellos empezó la primera generación de las parejas. Uno era el jefe del tribunal de los jueces y el otro era el presidente del pueblo. ¿Ok? Hasta la fecha era nada más un solo líder que él mandaba en todo, ¿sí? En todos los aspectos, políticos, sociales, culturales, espirituales, todo eso, ¿ok? Ahora ya se dividió entre dos rabinos grandes. Entonces, por ejemplo, después de Moshe Rabbeinu llegó Yehoshua, que era un líder único, igual como Moshe Rabbeinu, ¿sí? Después habían la era, como mencionamos en la Mishnah, primer Mishnah, los jueces, profetas, estamos hablando históricamente, ¿sí? Y después de que Am Israel regresó del exilio de Babilonia, era Ezra Sofer. Ezra, que era profeta, y era el líder del pueblo, ¿sí? Espiritual, obviamente. Después llegó Shimon ben Atzadik, como hablamos de él, el supremo Cohen, sacerdote, el supremo Cohen. Y después Antignos y Sojo, y ahora empezó la era de las parejas. Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yohanan. ¿Ok? Entonces, cada uno tenía otro papel. Uno era juez, el cabeza del tribunal de los jueces, y otra que había ahí, de hecho, consistía de 71 rabinos, jueces, ¿sí? Que dictaminaban el caso que llegaban con ellos, ¿sí? Y siempre se regía detrás de la mayoría. Por eso siempre era nones, número de nones. 71 se dividía en 35, 36, ya se inclinaba detrás de la mayoría. Siempre. Nunca era pares, porque si no, nunca se puede llegar a un acuerdo, a una conclusión, ¿sí? A un dictamen. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la causa que causó que llegaron a empezar a dividir el trabajo del pueblo entre la pareja y no con un solo líder? Algunos dicen que fue por la asimilación del pueblo judío, ¿qué? En el tiempo del imperio de Grecia, ¿sí? Los griegos, Yaván, los griegos. Cuando sucede el milagro de Hanukkah, que Am Israel ganó la batalla y renovó otra vez el servicio de Bet HaMikdash, etc. Pero mucha gente que fue asimilando, ¿sí? Los helenísticos, ¿sí? Se hicieron helenistas, como ellos, empezaron a tomar su camino, su cultura y todo eso, y ellos eran en contra de sus mismos hermanos que no se asimilaron con el pueblo griego, ¿sí? Y los ministros tomaron el poder y fueron muy corruptos, ¿sí? Entonces, hasta el sobrino de Yosef, el hijo de Yoezer, ¿sí? Era uno de los helenistas que emitía a toda la vida cultural y a la forma de vivir de los griegos, y llegó a tener de hecho un puesto muy alto, muy elevado. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con él, algo muy interesante. Un día de eso, primero, antes que nada, vamos a acabar con las 5 parejas para ver quiénes fueron. Primero, Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yohanan, ¿sí? Después, que eran Yoshua ben Prachia y Nitai Arbeli. Después, Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shatach. Después, Shemaya y Avtalión. Y después, Hillel y Shammai. Todos conocemos a Hillel,
como quien hizo el calendario judío, se estableció un calendario para todas las generaciones hasta la fecha, ¿sí? Que era el presidente del pueblo, ¿sí? Y él era de hecho descendiente del rey David, obviamente. ¿Ok? En esta época empezó a caer un poco espiritualmente el pueblo, o sea, desviarse un poco del camino, ¿sí? Y el estudio de la Torah también era muy como tipo abandonado un poco. Entonces, Yosef ben Yoezer, que era el presidente en aquel tiempo, ¿sí? Era antes de la rebelión de los Hashmonaitas, los Macabeos, ¿sí? Él se paró muy firme, muy fuerte y hasta entregó su vida y pagó con su vida por eso. Era también Cohen, de una familia, de un linaje muy importante del pueblo judío, ¿sí? Y cuenta ahí que Yosef ben Yoezer sí hizo mucho para disminuir la asimilación del pueblo a la cultura helenista en este tiempo. Y Yekumish Tzerorot, dice el Midrash, hay un Midrash que cuenta sobre Yekumish Tzerorot, era el sobrino de Yosef ben Yoezer. Y él llegó a ser helenista y se asimilaba con los griegos y llegó a tener un puesto muy grande. ¿Sí? De hecho, se convirtió, ¿sí? Cambió, renunció al judaísmo. Entonces, cuenta el Midrash que un día de eso lo decretaron sobre Yosef ben Yoezer, su tío, a matarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él obviamente estudió Torah y siguió dirigir al pueblo, siguió a hacer las cosas como debe de ser, como Hashem manda, y lo decretaron matarlo. En eso lo sacaron a crucificarlo, a colgarlo, a la horca, y de repente se encontró en el camino con su sobrino Yekumish Tzerorot. Y él tenía un puesto importante, le daban el Tesla o un Mercedes-Benz, no sé cuál, ¿sí? Le dieron un caballo, obviamente, en aquel tiempo, que era el único transporte que había en aquel tiempo, y le daban un puesto importante, muchos honores, mucho dinero, mucha plata y todo eso. Y en eso, Kumish ve que lo están llevando a su tío a matarlo, y le dijo: tío, mira, tú estás aquí, yo estoy acá en el caballo montando, ¿sí? Haciendo todos los pecados del mundo en tus ojos, ¿sí? Asimilando a los griegos, siendo helenista como ellos, transgrediendo Shabbat, no comiendo kosher, ni nada de eso. Y mira a dónde llegué yo y a dónde llegaste tú. Tú estás llevando ahorita a matar y yo estoy llevando al caballo a un puesto muy elevado. Entonces, mira la diferencia. ¿Te conviene seguir este camino? ¿Para qué lo haces, tío? ¿Por qué no te conviertas a ser uno de nosotros también, como yo? Él dijo, Rabbi Yosef, fíjense bien, qué profunda respuesta le dio. Le dijo: si es así, todos los honores, todo el puesto elevado que tú recibiste, a la gente que hacen enojar a Dios, que tú eres un malvado y recibiste todo esta recompensa en este mundo de estos griegos, imagínate yo que sí cumplo la voluntad de Hashem, ¿cuánta recompensa me va a dar Hashem? O sea, tú que estás transgrediendo toda la Torah, haciendo enojar a Dios, sí, no cumpliendo ni una mitzvah, recibiste tantos honores, dinero, plata, todo, sí, un puesto elevado. Imagínate yo que sí cumplo la voluntad de Hashem, ¿sí? Imagínense que cuánto me va a recompensar y premiar a Dios. Aquí no se me salió algo de que permitir algo accesorios, no sé de qué se trata. Bueno, total, o sea, le hizo con más razón. Si tú que estás haciendo enojar a tu Dios,
recibiste tantos beneficios. Imagínate yo, que sí cumplo la voluntad de Dios, ¿cuánto me va a pagar Hashem? Este es de un lado positivo. Del otro lado negativo, le dijo, si yo que estoy cumpliendo la voluntad de Hashem me están llevando a matarme, imagínate a la gente malvada que transgrede la Torah, que hace enojar a Dios, que no cumple los mitzvot. ¿Cuánto castigo, qué castigo tan grave le va a llegar tanto en este mundo como en el mundo venidero? Tal vez en el mundo venidero nada más, porque pago de mitzvot no existe aquí, en este mundo. Pero tal vez aquí y allá también vas a sufrir, no sé. A lo mejor en este mundo vas a gozar, vas a deleitarse, vas a disfrutar, si es lo que estás buscando, este mundo, estos placeres mundanos. Pero al día de mañana, ¿sí? Lo que te espera arriba, no te envidio, no deseo a nadie. Así que ten cuidado. Dice el Midrash, señores y señoras, estas palabras de su tío de reproche le entraron y le penetraron en su corazón, en su mente, como un veneno de un serpiente. Se metieron en él, hizo una reflexión, tiró todo, bajó del caballo y dijo, voy a hacer teshuvah, mi tío tiene razón. Renunció todo lo que tenía y fue a hacer teshuvah. ¿Qué es lo que hizo? Agarró, hizo 4 tipos de muerte del tribunal de los jueces. ¿Saben ustedes cuáles son? ¿Cuáles son los 4 tipos de muerte de los jueces, del tribunal de jueces aquí en este mundo? ¿Cuáles? Apedrearse, matarse con espada, quemándose, no con fuego, sino con un plomo, ¿sí? Caliente que le meten a la boca, ¿sí? Y ahorca. Son 4 tipos que el Bedín, el tribunal de jueces, tiene autorizado matar a la gente en diferentes casos, obviamente. Depende la transgresión que hicieron, obviamente, ¿no? Entonces, agarró, hizo un tipo de... Gracias, no necesitamos música en el fondo. Agarró, hizo como un tipo de fogata, agarró, hizo la soga, le colgó ahí en una madera arriba, ¿sí? Y una espada por abajo, ¿sí? Y piedras encima. Y se echó al fuego y se colgó y recibió los 4 tipos de muerte del tribunal del Bedín aquí arriba abajo en la tierra, en el mundo terrenal, y murió con tal de expiar todas las transgresiones que ha hecho en la vida contra Hashem. ¿Y qué creen? Salió una voz del cielo y dijo, Yekum Ishseorot está invitado al mundo venidero. Bienvenido, pásale. Aquí no hay visa. No tienes entry, global entry, sin hacer colas, sin filas. Entras directo a Gan Eden. Después de todas las maldades, lo que hizo en contra de Hashem, sin cumplir mitzvot, todas las transgresiones de Shabbat, de no kosher, de miles de cosas que hizo, en un segundo alcanzó a expiar todo eso y recibió la invitación directa para el cielo, para el mundo venidero. En un segundo uno puede rescatar todo lo que ha hecho mal en su vida, hasta el último respiro de su vida. Tiene chance todavía de reparar, de hacer el tikkun. Así que Yosef ben Yoezer se quedó así medio dormido cuando lo llevaron a la horca y dijo, soñó con su sobrino, dijo, me adelantó mi sobrino por unos minutos a llegar al mundo venidero. Ganó el mundo venidero antes que yo todavía, imagínense. Qué grandeza. Ahora, ¿qué es lo que solía decir Yosef ben Yoezer? Dijo que tu casa sea una casa de reunión a los sabios y empólvate en el polvo de sus pies. ¿Qué significa?
agarrar el polvo y empolvarse. No, obviamente que no. Yosef Ben Yoezer viene a enseñarnos cómo tenemos que conducir para adquirir la Torah. La adquisición del estudio de la Torah no es como adquirir una vaca o un coche o una casa o cualquier cosa mundana de esta vida. No. Cuando tú tienes bendición del cielo, éxito monetario en todos los aspectos, no solamente de dinero, ¿sí? Sino tienes la belleza, tienes éxito monetario, tienes inteligencia, tienes bonita familia, tienes buenos hijos, tienes buena salud, cosas de muchas cosas mundanas de este mundo, de esta vida, ¿sí? O más que nada, ya, el negocio ya fluye. Ya no necesitas atenderlo como antes, 24/7, no sé cuánto. Obviamente para nosotros judíos no. Como judíos uno no debe de trabajar en Shabbat, fiestas, etcétera, ¿no? Y también como humano, tienes familia, tienes que dedicar a tu familia, tienes que dedicar a tus hijos. Entonces, no, y dedicar a ti mismo. Tampoco puedes trabajar 7/24, ¿no? O sea, 24/7, porque se desgasta uno también. Hashem nos dio el regalo que es el Shabbat para descansar. ¿Sí? Mentalmente y físicamente también, y espiritualmente tienes que estar conectado al enchufe celestial. Entonces, no es lo mismo. A veces uno puede hacer un negocio y descansar 6 meses. No necesita seguir trabajando. En Torah no es así. En Torah es un trabajo, estudio constante. Es un estudio, si no es un esfuerzo, que se hace día por día, de una forma constante, de una forma fija, de una forma que no existe domingo, no existe días feriados que no se trabaja, no existe ahí descanso. El estudio de la Torah es día por día, minuto por minuto. Obviamente me refiero a los hombres que están más obligados a estudiar Torah y las mujeres están obligadas a estudiar Torah en la parte de que corresponde a ellas, ¿sí? Como pobreza de familiar, como jalá, como algunos mitzvot de Shabbat, como tefilá, como tzedaká, muchas cosas que ellas no están exentas, que están obligadas también, ¿sí? Entonces cada uno tiene el área donde tiene uno que enfocarse, pero la Torah es diferente, es totalmente distinta a las cosas mundanas, porque ahí no hay descanso. El descanso es ahí, arriba, después de 120 años con salud y alegría. Y por eso nos advierta el Taná, Yosef Ben Yoezer, que su casa sea una casa de reunión a los sabios. No tienes que conformarse con escuchar palabras de Torah cuando viajas manejando o en el iPad o en el celular, shiurim, clases de Torah en el camino a trabajar y de regreso. No es suficiente. No se puede conformarse con eso. Pues sí, o sea, de una forma, digamos, temporal, no fija, sino tiene que trabajar que tu casa sea una casa de sabios, que todo el tiempo, constantemente, tú y tu familia escuchen palabras de Torah. Ahora, ¿cómo voy a traer todos los sabios a mi casa? Mi casa es humilde, no puedo atender a todos. ¿Cómo es posible? Obvio que puedes poner hay muchos medios hoy en día que se puede escuchar Divrei Torah. Entonces trae al Jajam a tu casa, no físicamente, pero espiritualmente está en tu casa, hablando Divrei Torah, Shiurei Torah, clases de Torah. Todo el tiempo puedes estar rodeado y escuchando de palabras de Torah para no desperdiciar tu tiempo. Porque aparte en la clase anterior les dije a la gente, ¿sí? Que la persona tiene que saber cuánto vale el estudio de la Torah. Uno no sabe. Pero la Mishnah en PA, Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, dice que Talmud Torah Keneged Kulam, y dice el Gaón Mivilna, ¿sí? Que una sola palabra de Torah que uno estudia, o escucha, o transmite, o enseña, etcétera, o escribe, equivale a todos los 613 mitzvot de la Torah. Una sola palabra, lo ponen en una balanza, ponen los 613 mitzvot aquí, equivale
a todos los 613. Y el Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir HaKohen de Radin, calcula que la persona puede pronunciar 200 palabras por hora. ¿Cuántas palabras de Torah son en una hora? 200 por 60 minutos. ¿Cuánto es? 12,000. Y si hay 50 personas en la clase, multiplícalo por 50, porque cada uno es el mérito, crece más, multiplica más. Y si uno viene con un esfuerzo, ahorita tiene que acostar a los niños, o tiene que hacer tarea, tiene exámenes en la universidad, o tiene pendientes para mañana el Señor, y lo deja todo y ahorita entra a estudiar Torah con nosotros. ¿Saben cuánto vale? Dicen los sabios, 100 veces más que una vez fácil. Una vez difícil, una cosa difícil, mitzvah o estudia Torah, que cumples o estudias, va con esfuerzo, con sacrificio, ¿sí? Vale 100 veces que una sin esfuerzo, sin tanto sacrificio. Imagínense, no hay calculadora que alcanza a sacar cuentas. ¿Cuánto vale una hora de estudio de la Torah a una persona? Entonces, haz todo lo posible, dice Yosef Ben Yoezer, para que tu casa sea casa de Torah. Reunión de Torah, está bien, entiendo, no es fácil traer todos los rabinos a mi casa, pero tú puedes traerlos por medio de hoy en día, de los medios que tenemos, ¿sí? Puede ser por YouTube, puede ser por clases de Torah, grupos de Torah que estás ahí y pones a escuchar a tu familia, a tus hijos, cada uno en su nivel, obviamente, el tiempo que sea, 10 minutos, 15, 20, o puedes abrir un libro, estudiar con tu familia, estudiar con tu pareja, no está mal, al contrario. Dice Jajamín, cada casa que escuchan palabras de Torah es como comprar una póliza de seguro contra incendio. De noche. Estudias Torah de noche. Porque de día, Jajamín saben que la persona normalmente tiene muchas ocupaciones, no lo pueden exigir eso. Pero en la noche, en lugar de entrar a ver una película, en lugar de hacer coraje con tu pareja, pelearse, siéntate a estudiar Torah 10 minutos, 15 minutos, con tus hijos, que estudiaron durante todo el día, prepararlos para el examen del día de mañana, y estás adquiriendo la póliza contra incendios. ¿No te conviene? Y sin pagar, solamente estudiar 10, 15, 20 minutos, lo que sea. ¿Sí? Conozco mucha gente que duermen con audífonos en los oídos. No sé si es bueno, si es sano, no es sano, no me meto en eso. ¿Sí? Pero duermen con eso, escuchando toda la noche, toda. Ya está dormido, su neshama ya está arriba, ¿sí? Y dejó aquí una chispa y sigue escuchando todo. Bueno, hay gente de todo tipo, pero el camino a tu trabajo, ¿cuánto haces? ¿Media hora? Estudia Torah. Media hora puedes ganar miles y miles de mitzvot, que cada una es equivale a 613 mitzvot. Por eso tenemos que saber que muchas veces la persona puede también aburrirse de repente. Si estás oyendo el mismo vino, estás oyendo las mismas palabras, la persona a veces dice, ya, ¿sabes qué? Ya, déjame buscar algo nuevo, una novedad, ¿sí? Es bueno, siempre es bueno escuchar muchos rabinos, muchos maestros de Torah, de todas las materias que hay, ¿sí? Todo el tipo de temas que hay, ¿sí? No faltan, Baruch Hashem. La Torah te dice, ¿quieres cuidarse de no estar aburrido del estudio de la Torah en general? Envuélvate en el polvo de sus pies. ¿Qué significa? Físicamente, tengo que envolverse con el polvo de sus pies. No. ¿Qué significa? Uno dice, ya, se acabó, ya escuché muchas veces. Ya, ¿sabes qué? Voy a cambiar el chip, voy a cambiar el canal. Ya, no
necesito, ya conozco todo lo que él dice, ya lo escuché 5 años, 6 años, ya otra vez lo mismo, los mismos chistes, lo mismo, repite y todo. Ya, me cansé. Dice, "Ebe shote batzama et divrei". Tienes que beber con sed sus palabras. Porque siempre cuando escuchas palabras de Torah, no importa quién es, del mismo rabino, el mismo maestro, siempre puedes encontrar un punto nuevo, una novedad, un mensaje nuevo y bueno y benéfico para tu vida que puedes escuchar y entender. Y a lo mejor repitió la misma clase de hace 1 año, 2 años, o del mismo Mishnah de Avot de hace 10 años. Pero siempre encuentras algo nuevo. Por eso Am Israel, el pueblo judío, se compara a los peces. Ustedes ven un fenómeno impresionante con los peces. ¿Qué es lo que pasa con los peces? Cuando van al mar ustedes y ven a un lago o un mar, ¿sí? Y ven que está lloviendo de repente. ¿Qué hacen los peces? Salen del mar y empiezan a abrir la boca. Empiezan a tomar el agua. Señor, tienes todo el océano Pacífico. ¿Qué te falta? No, yo tengo sed de tomar algo nuevo. Por eso el pueblo judío se compara a los peces que, a pesar que ya estudiaste, lo aprendiste, ya lo repasaste, ya lo interiorizaste, ya lo sabes de memoria, hasta de la misma medianoche, te despiertan y le dices exactamente lo que sabes decir, lo que tienes que decir, ¿sí? De estudio de Torah, no importa. Siempre va a encontrar algo nuevo que no has escuchado. Pero la Torah es inmensa. Le dije, evalué a una persona y le dije, ¿en qué nivel académico o espiritual crees que estás? De 1 a 10. Entonces uno me dijo 7. El otro me dijo 3, 4. Me dijo, la verdad no sé, porque la Torah es tan inmensa que no creo que llegue a uno. O sea, uno no es ninguno, pero cuando te cobran intereses del banco, sí, sí, eso es mucho. ¿Sí? Uno, un nivel, yo creo que no, ni yo llegué a un nivel, porque la Torah es tan inmensa que no podemos abarcar a todo, pero no importa. La Mishnah en Avot más adelante vamos a ver que los Jajamim dicen, lo aléjame la jaligmo. El trabajo no es sobre ti para terminar y concluirla, sino tienes que salir al camino. Llegar o no llegar, no importa, es cuestión de Dios. Él te va a ayudar. Y si no llegaste, hiciste el esfuerzo, también te van a pagar por el esfuerzo. El ishtadlut que hiciste, el esfuerzo que hiciste, la intención, tu atención, intención, las cosas que hiciste. Aunque no tuviste éxito, no importa. A un carpintero, cuando trae un mueble y cuando tiene que volarlo al 5.º piso y en el camino se rompieron las cuerdas y se rompió y viene a cobrarle a la persona que le hizo el pedido, el señor dice, pero no me entregaste nada. No, sí, pero yo ya hice, ya construí, ya gasté tiempo, material, todo, y no fue mi culpa que se cayó y se rompió. Dijo, tú me entregas mercancía, te pago. No me entregas la mercancía, no te pago, no tengo por qué pagar. Y tiene razón. En la Torah no es así. En la Torah Hashem te paga por el puro esfuerzo. Si lograste entender o no, no importa. Pero pusiste atención. No estabas cenando a la hora que el rabino habló, ¿sí? O el maestro, ¿sí? O viendo películas en otro lado, ¿no? Como los niños hacían en tiempo de pandemia, ¿sí? Tenían ahí estos y veían a la maestra y veían aquí sus películas o juegos ¿cómo se llama? Eléctricos, no sé, cualquier cosa, de carreras de carros, de coches o otras cositas. Y cuando la mamá dice, hey, Itzhak, ¿dónde estás? Levanta la cabeza, aquí estoy. ¿Sí? O iban a comer a la cocina a comer, aprovecharon la situación, ¿no? Que todos los estudios de las clases eran por Zoom, ¿no? Por internet, no en persona, no es físico. Entonces,
Por eso dice Yosef Ben Yoezer. Vamos a concluir lo que él dice. Bien, primero dijo que la persona tiene que, ¿cómo se llama? Que tu casa sea una casa de reunión a los jajamim. Dijimos, ¿cómo es posible? Pues traer a los jajamim a tu casa, ¿sí? O sea, obviamente que él habla en una forma en personal, ¿sí? Físico. Que tu casa siempre sea una casa donde se reúnen jajamim, hablan de Torah, y obviamente eso trae mucha bendición a la casa. Gente que invitan a los rabinos que vienen por fuera, por ejemplo, a su casa, a hospedarse unos días, pasar unos días en su casa mientras cumplen su misión aquí en el país donde venían a visitar, etcétera, o hacer alguna misión que fueron enviados desde otro país, etcétera. O sea, obviamente, y eso es increíble, ¿sí? Porque tener un rabino en la casa trae la berajá. El Talmud Berajot trae que Obed Edom Agiti, que tenía el Arona Elohim, el arca, de donde estaban las tablas sagradas, ¿sí? Que fue capturado por los filisteos, estaba en el campo de los filisteos y David al final lo rescató y lo trajo de camino, se quedó en su casa 6 meses. ¿Por qué? Porque había una persona que se llamaba Uzá y veía que la carreta donde estaba el arca se movía y el arca como que se iba a caer. Entonces agarró y quiso detenerla. Y en este momento Hashem lo mató. Porque dijo, tú no vas a detener nada, mi arca no, mi Torah no se va a caer. Tú no te preocupes por eso. Entonces David ya tenía miedo de traer la Torah a su palacio, lo dejó en la casa de Obed Agiti, Edom Agiti, era edomita, y dice el Talmud que Hashem bendijo a su familia y tuvieron sus nueras cada uno 8 hijos. Imagínense qué bendición tuvo la familia, este señor, al tener el Sefer Torah nada más, el de las tablas sagradas. Dice el Talmud, con más razón, traer al mismo Raham que representa la Torah, que es un Sefer Torah, un libro de Torah caminante, ¿sí? Que es mucho más importante que un libro físico de material, que obviamente se hizo más sagrado, más santo por las letras y la intención del escribano que lo hizo, ¿sí? Pero un rabino, un sabio de Torah, que cumple la Torah, obviamente, es mucho más alto el nivel de él que el mismo Sefer Torah físico, ¿sí? Entonces, es una bendición grande, dice que vayan Jajamim a tu casa y que tengas rabinos en tu casa. ¿Por qué? Porque también el ejemplo que dan a la casa va a influenciar, impregnar en el corazón y la mente de tus hijos. Van a aprender mucho de ellos. De hecho, México se cambió totalmente por eso. Todos los rabinos que empezaron a llegar hace más de 40 años a recaudar fondos para sus instituciones en Israel han cambiado a México totalmente, de una forma religiosa, ¿sí? Una forma ortodoxa, una forma espiritual, ¿sí? Cambiaron. Habían rabinos que llegaban de repente a un rabino muy fuerte que la gente lo respetaba mucho, agarraba, veía una televisión en la casa y dijo, ¿qué es eso? ¡Pum! Lo aventó por la ventana a la calle. No importa quién está, no esté alguien en la calle, bueno, encima de la cabeza de la gente, ¿sí? O había unas estatuas, no sé, figuras en la casa, no de idolatría, sí, estaban figuras. ¡Bum! Lo rompía al piso, al piso. Y la gente, silencio, por respeto, sabían que lo hace por bien de ellos, ¿sí? Y así iban, no nada más así, pero sucesivamente la gente iba cambiando su vida viendo el ejemplo de los rabinos. Por eso Yosef Ben Yoezer los recomienda mucho tener en tu casa Bet Ba'al HaChamim, una casa, ¿sí? De reunión de sabios. ¿Para qué? Para aprender de ellos y tomar con sed sus palabras. Porque cuando uno no tiene sed, entonces no toma. Cuando uno tiene sed, dice la bendición de Sheakol y bebe el agua. Cuando uno no tiene sed y bebe agua, no necesita decir la bendición. Por ejemplo, cuando uno toma una medicina, una pastilla, ¿sí? Toma nada más para pasar la pastilla, no se dice bendición. ¿Me explico? Entonces, la Torah hay que estudiarla con sed.
¿Qué significa sed? Entusiasmo, con ganas. Y no así, inclinado así, a ver el cafecito o el mate y a ver, viendo ahí televisión o estudiar Torah con el no, eso no es una forma. Por eso yo siempre exijo, y exijo, siempre abrir las cámaras. ¿Por qué? Porque así estamos viendo la verdad. Si la verdad la gente está interesada, tiene que abrir la cámara. ¿Y por qué? Porque mucha gente aprovecha para cenar, para ver otras cosas, otros pendientes, sacar cuentas, cálculos, no sé, hacer una lista de pendientes para mañana o bañarse y escuchar Torah. Está mal. O sea, no estudias, no aprendes. Al final de cuentas, te quedas en cero. Igual como es una justificación, ¿sí? Por no poder, por falta de baja internet, no importa cuál, ¿sí? Algún motivo, que no puedes abrir la cámara, está bien, en general, ¿sí? O la conexión está baja, etcétera, ¿sí? Pero en general, siempre les recomiendo a la gente tener una cámara y esto demuestra, la cámara abierta demuestra su gusto, su voluntad de estudiar y no estudiar porque quieres pasar lista. Poner, a ver, que el rabino me ponga palomita que participé en la clase. Yo no sé, porque a lo mejor no hiciste nada. A lo mejor estabas cenando con tu familia y no escuchando nada y no aprendiendo nada. Entonces, es lástima. Ya estás aquí, por lo menos participa como debe de ser en la clase. Aparte, Jajamim dicen, el rey, David, el rey Shlomo dice, Olejet Jajamim Yechkam, el que anda con Jajamim, con los sabios, se hace sabio también. A fuerza. A fuerza tienes que aprender de los sabios algo. No importa qué, pero siempre hay que aprender algo. ¿Ve? Cuando uno acompaña a los Jajamim, a los sabios, ¿sí? A donde vayan, aquí, allá, escucha de ellos cosas, ve su conducta, aprende mucho. Veroeja esilim yaroa, dice el rey Salomón, la persona que anda con la gente tonta o malvada, al final se hace malo como ellos, igual, malvado o tonto. Porque todo el tiempo escuchas bullying, bromas, chistes inadecuados, obviamente, groserías, insultos, te influye el tu neshama. Al final tu neshama se está impurificando. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso es muy importante, dice Ezer, como dijo el rey Salomón en Proverbios 13, 20, que siempre es importante andar en camino de gente buena, porque siempre tienes que aprender algo de ellos. Así como dice el rey David, el primer capítulo de los Salmos. Dichosa la persona que anda, es que no anda en el consejo de los malvados, que anda con los sabios, que no se sienta con los malvados y no platica con ellos, porque todo te influye en tu neshama. ¿Ok? Ahora, como dijimos, la bendición monetaria, material, también uno puede recibir cuando recibes grandes sabios en tu casa también. Entonces, como mencionamos, no solamente bendición de que se manifiesta por el nacimiento de una familia numerosa, obviamente, como Obed de Domagiti, que recibió la Torah en su casa 6 meses, sino también Labán el suegro de Jacob, ¿sí? Le dice en Bereshit, dice, en Génesis dice, 30, dice, Nihashti, adiviné, y fue bendecido por tu estancia en mi casa, por ti. O sea, por tu mérito, Hashem me bendijo a mí monetariamente. O sea, porque cuando Jacob estuvo como pastor, ¿sí? Atendiendo el rebaño, ¿sí? El ganado de Labán, empezó a fructificar, o sea, a crecer, a incrementar, tenía mucho éxito, tanto Jacob como Labán. Entonces dijo, yo sé que todo mi éxito es atribuido a ti. Entonces vemos acá la grandeza de tener un
gran sabio en tu casa, monetariamente vas a ser bendecido, ¿sí? O numerosa familia, y hay muchas bendiciones y abundancias que pueden recaer sobre la persona, o salud, todo tipo de cosas que uno anhela y desea tener en su vida, lo puede tener al tener un invitado, un rabino en su casa. ¿Sí? Y aparte, lo más importante es aprender, ¿sí? El ejemplo personal de cada uno y uno. ¿Okay? Cuentan sobre Aryeh Lev, uno de grandes rabinos europeos, que él iba de ciudad como un pobre, o sea, como autoexilio de su casa para purificarse, para elevarse más, obviamente. Iba disfrazado, no iba como rabino, sino como disfrazado como un pobre, como recaudando dineros y todo eso. Y las comunidades judías en aquel tiempo tenían como una posada o un lugar para hospedarse a todos los pobres que llegaban, ¿sí? Sin cobrar, obviamente. ¿Ok? Ahora, cuando él también iba allá, como todos los pobres, no quiso demostrar que es el gran rabino Aryeh Lev, el Shagat Aryeh, una eminencia de Torah. Cuando se enteró el rabbi Natan Adler de Frankfurt, que el Shagat Aryeh, ese Aryeh Lev, anda vagando, como perdón, yendo de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, como Galut, perdón, entonces le llamó al encargado de este lugar de hospedaje para los pobres y les dijo, cuando llega una persona, un pobre, que aparentemente es pobre, pero de Polonia, ¿sí? Que vas a identificarlo como un sabio, avísame luego, por favor. No pasaron muchos días, el rabbi Aryeh Lev llegó a esta ciudad de Frankfurt, entró allá y nadie se dio cuenta quién era. Es lo que quería él. Igual pobre entre todos los pobres. Sacó en la noche de su mochila una vela, un libro de Torah, y empezó a estudiar. Y empezaron a reclamarle. Apague la vela, nos molesta, no nos podemos dormir, no son horas de estudiar, estudia de memoria porque tiene que prender vela, esto no es correcto, no es justo, si quieres busca otro lugar, sí, reclamos y quejas. ¿No? Hasta que uno de ellos se levantó, apagó la vela del rabino y el rabino tuvo que salir afuera a estudiar Torah. Obviamente tenía toda la Torah en su memoria. ¿Sí? Salió afuera y como había luna llena, agarró el libro y empezó a estudiar dentro del libro con la luz de la luna. ¿Sí? Cuando amaneció, lo vieron bailando alegre, feliz, bailando en la calle. Entonces empezaron a burlarse de él. ¿Qué estás haciendo? ¿Feliz de qué? Que te echaron afuera de la casa, que te apagaron la vela, que dijo, si hubieran sabido ustedes, le contesta, qué bonitas respuestas encontré por las preguntas que tenía en el Talmud sobre el Rambam, sobre esto o lo otro, y Baruch Hashem me ayudó a resolver y encontrar la respuesta, hubieran bailado y siendo felices como yo. Cuando escuchó esto el encargado de este lugar, luego le cayó el 20. Dijo, seguramente es él, la persona que mi rabino, Rabbi Natan Adler, me dijo que le llame rápido cuando llega esta persona aquí a hospedarse. Corrió a la casa del rabino Natan Adler y le dijo, llegó un rabino, una persona, bueno, un pobre, sí, llegó a, ¿cómo se llama? A la casa de hospedaje de los pobres. Si usted quiere acompañarme, vamos a verlo. El Rabbi Natan Adler, que es el rabino de la comunidad, le dijo a su gran alumno, Rabbi Moshe Sofer, ¿sí? Que se llamaba Hatam Sofer,
a futuro, ¿sí? Cuando ya creció, ya se hizo, pues, se dio a conocer en toda Polonia, en toda Europa, perdón, como un gran rabino, le dijo, ven, vamos a recibir la cara del Shagat Aryeh, de ese gran rabino. O sea, sabía, entendía que ese fue el rabino, no es un pobre más de la cuenta. Fueron a los lugares de hospedaje y vieron que algunos pobres estaban peleándose con este gran rabino, Rabinatán, ¿cómo se llama? Aryeh Lev, que vino como pobre y que se peleaban, le reclamaban que él gastaba demasiado agua para lavar las manos. El Rabinatán, el rabino de la comunidad, le dio la mano, le dio saludos de saludo y lo llevó a su casa. Le dijo, vente conmigo. Dijo, no, ¿yo quién soy? ¿Para qué? ¿Y esto? Dijo, ya no te hagas, ya sé quién eres, ya sé que eres el rabino famoso, Rabinatán, Rabbi Aryeh Lev, el Shagat Aryeh, ¿sí? Y obviamente ya no le quedaba otra, tuvo que acompañar al rabino y se fue para allá, a la casa de Rabinatán. Vio así el librero, así como están viendo acá, se alcanzan a ver un poquito, ¿sí? Lleno de libros, de Torah. Y le dijo, el Rabbi Lev era muy pobre. A veces en tiempo de frío, la tinta con escribía sus libros se congelaba y tenía que calentar las manos, frotarlos debajo de la cobija. Tenía tanto frío que era muy pobre, sí, económicamente, ya estamos hablando, pero muy rico, sí, muy, espiritualmente. Le dijo al rabino de la comunidad, si yo tuviera tantos libros como usted, no tenía que esforzarse tanto para estudiar Torah. Le dijo Rabinatán, el rabino, el anfitrión de ahí, le dijo, ese es justo, ese es el honor de la Torah, que usted tiene que ir de un pueblo a pueblo, de una ciudad a ciudad. Ya, deja esto y toma un puesto de rabino en una comunidad como la gente, para que tengas la cabeza despejada para estudiar tranquila, para poder estudiar Torah tranquilo. Le dijo, ¿en dónde? Le dijo, me llegó de una comunidad, de una ciudad, se llamaba Mitz, y me escribieron que quieren que le busque, le ayude a buscar un gran rabino para su comunidad. Entonces, ahorita mismo hago una carta que te aceptan como el rabino comunitario de ellos, si estás de acuerdo. Y no le preguntó más, luego se sentó a escribir, le dijo, aquí hay un león de Torah, ¿sí? El Gaón Shagat Aryeh de Polonia, y es más sabio que yo. Más sabio, mira la humildad de los jajamim. Mientras más conoce, más sabio uno es más humilde. Y dijo, él es experto en todo el Talmud, Babli, de Yerushalmi, todo. Y así fue cuando el rabino, el Rabbi Lev Shagat Aryeh, recibió este puesto de rabino y ahí dirigió a la comunidad muchos años más y pudo estudiar Torah más tranquilo con el sueldo que le daban para poder sentar y dirigir a la comunidad con la mente más despejada. Ahora, la Torah, la Mishnah, Besat Hashem, si Dios quiere que nos dé larga vida y salud, más adelante, el sexto capítulo de Mishnayot Avot, se trata de las 48, uno de los capítulos, una de las Mishnayot, de este sexto capítulo, trata los 48 adquisiciones que uno tiene que adquirir a la Torah, para que perdura la Torah y que quede grabada en su mente y que no lo pierda. Estudiando se lo olvida, sí, obviamente, pero que para que perdure la Torah en tu mente, en tu corazón, sí, y que no se te olviden las cosas, hay 48 que le llaman hoy en día 48 caminos a la felicidad, de hecho, sí. Y algún día podemos hablar también del tema. Entonces, dice ahí, una de ellas es, de los 48, una persona un alumno que hace más sabio a su maestro. ¿Cómo? Por sus preguntas. Pero no preguntas tontas, preguntas que de verdad, sí, el rabino tiene que investigar, tiene que analizar, tiene que revisar, abrir libros, checar
y a ver qué responde. Entonces, el rabino se hace más sabio todavía por las preguntas de los mismos alumnos. Por eso dijeron Jajamim en la Mishnah de Avot, más adelante, que yo estudié mucho de mis maestros, pero mucho más de mis alumnos. ¿Por qué? Por las preguntas que tenían, ¿sí? Por tantas inquietudes que me esforzaron, me forzaron, perdón, a investigar, a analizar, estudiar más para poder encontrar la respuesta correcta. ¿Okay? Ahora, por eso es importante, dice Rabbi Israel Salanter, envolverse en el polvo de los jajamim. ¿Qué significa? Dijo un mashal, un relato, un rey que hizo la guerra contra sus enemigos. Y él tenía un hijo muy valiente. Lo mandó a la batalla, al campo de batalla, al frente, y antes de salir le dijo, mira, escucha un consejo de tu papá. El desperdicio de la comida no lo vas a aventar, no lo vas a tirar. La gente suele siempre peló un aguacate, la cáscara a la basura, etc. Un huevo a la cáscara a la basura. Todos los residuos, guárdalos, no lo vayas a tirar. El hijo no entendió nada de lo que dijo el papá. ¿Qué significa? O sea, ¿voy a hacer un bote de basura o qué? ¿O voy a llevar conmigo un bote de basura? No, no entendía nada. ¿Por qué tengo que juntar la basura, el desperdicio, las cáscaras de la comida, mientras tengo suficiente comida y bebida? Pero el papá le dijo, obedece, obedezca al niño, y después de un tiempo, cuando ya tenía bastante desperdicio de comida, la guerra fue tan fuerte, tan dura, que se vio forzado de llegar a comer el desperdicio. O sea, la cáscara, porque los sitiaron los enemigos y no podían traer comida de fuera, entonces no le quedaba otra. Empezó a comer también el desperdicio. Si no tuviera esto, el desperdicio, hubiera muerto de hambre. Uno no sabe. Entonces, ¿qué quiere decir? Llegó a la casa, al palacio de real, ya cuando ya la guerra lograron a acabar con esta guerra, llegó, sobrevivió la guerra, y le contó todo lo que sucedió en la guerra. Y le dijo, justamente a eso me refería cuando te dije que guardes todo este desperdicio y no lo avientas a la basura. Y eso es lo que dice el Jajamim, dice el Rabbi Salanter. Jajamim, cuando dicen aquí en la Mishnah que tienes que envolverse con la tierra, el polvo de los pies de los Jajamim, ¿para qué necesitamos el polvo de los Jajamim? Falta polvo, a donde vayas hay polvo, ¿no? Entonces, para que Jajamim saben que va a llegar un tiempo que la persona va a necesitar también el polvo de sus pies. ¿Qué significa? No solo las palabras de Torah que te nutren el alma, que te alimentan espiritualmente, que te hacen crecer espiritualmente en tus conocimientos, en tu persona como ser humano, como judío, como religioso, como erudito de Torah, sino también en caso de cosas vanas del mundo. Que los sabios, muchas veces tú puedes enriquecer tus conocimientos, pedir un consejo, ¿sí? Voy a concluir con eso, ¿sí? ¿Cómo se llama? Rav Hazon Ish, había Abraham Ishaya Karelitz, de la generación pasada, que vivía en Benebra, que era una eminencia de Torah. Una vez llegó un gran profesor, Ashkenazi se llamaba, en Israel, y le pidió una bendición para poder hacer una cirugía de la cabeza, algo que no estaba todavía desarrollado bien en Israel. No tenían la tecnología, no tenían las herramientas para hacer las cosas bien, y él estaba muy preocupado porque es la primera vez que llega. ¿Por qué? Porque cualquier error, más pequeño que sea, puede dejar a la persona paralítica para toda la vida o matarlo. ¿Sí? Si mueve un nervio fuera de su lugar, de la cabeza, del cerebro, imagínense, es muy peligroso. Entonces, el Hazon Ish le dijo, mira, yo no te voy a dar ni bendiciones ni nada de eso. No cuentes conmigo. Pero sí te voy a hacer un croquis.
te voy a dibujar. Y aquí agarró un papel y empezó a hacerle croquis. Y dijo, mira, empiezas aquí este punto del cerebro, bajas aquí unos milímetros, después vas a la izquierda 1 milímetro y así todo el croquis exacto. Y si sigues estos pasos, vas a tener 100% de éxito y vas a poder lograr curar a este paciente. Efectivamente, logró tener 100% de éxito en la operación, esta cirugía de cabeza del cerebro. El primero que logró hacer esto, por lo menos en Israel, ¿no? Esto es muy conocido eso. ¿De dónde aprendió todo eso el rabino? Rabino no, Hazon Ish nunca fue a estudiar en la universidad, medicina, ni nada de eso, ni matemática, ni historia, todo eso. Él estudió Torah toda su vida. Pero la Torah, todo está escondido ahí. Todo. Consejos económicos, educativos, pedagogía, ¿cómo se llama? ¿Qué hay más? Hay mucho. Química, matemática, el que sabe de todo. ¿De dónde? Un punto nada más de matemática, ¿sí? O de geometría, de física. Todo está escondido en la Torah. ¿Por qué? Porque es Torah divina, no es de humana. Si fuera de Moshe Rabbeinu era limitado, no conocía todo, no sabía todo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que la Torah descubre muchísimas cosas científicas que hoy en día apenas empiezan a descubrir la ciencia? ¿Cómo es posible? Un ejemplo pequeño, ¿sí? Jamim dicen que todo pez, ¿sí? La Torah pone reglas, ¿verdad? Para la comida kosher. Dice, todo animal que tiene 2 señales es kosher, rumiante y pezuñas, partidas, etc. Los peces también tienen 2. ¿Cuáles son? Escamas y aletas. Si ves escamas y aletas, es un pez kasher. Si no, no. Vienen Jajamim en el Talmud, Julín, y dicen, una regla, todo pez que tiene escamas, a fuerza tiene aletas también. No al revés. Si tú ves que hay un pescado que ya le cortó el pescador las aletas y te dice, sí, aquí está, mira, en el bote de basura, tú no confías en él, no es una persona de confianza, es negocio. Entonces dice, bueno, enciéndanme las escamas. Si tiene escamas, entonces sí es kasher. Seguramente ya tenía aletas y ya los cortaron. Ahora, la pregunta es así. No importa cuál es el motivo, todo eso, pero así dice, es una regla de Jajamim, de los sabios. Yo les pregunto a ustedes, ¿la Torah es de origen divino o de origen humano? Si la Torah fuera de origen humano y lo escribió Moshe Rabbeinu solamente, no dictado por Hashem, sino por su inventar, ¿sí? Como muchas religiones que inventan cualquier tipos de libros, y al final de cuentas te das cuenta que hay a lo mejor 28,000 versiones que cada uno contradice al otro. En la Torah no existe. En la Torah si encuentras una sola falla, una contradicción, que es sin explicación, obviamente, toda la Torah se va a la basura. ¿Por qué? Porque una Torah de origen divino no puede fallar. El divino no falla, el humano sí. Entonces, mi pregunta es, ¿Moshe era pescador? Claro que no. ¿Había en el desierto pescados? No, en el río Nilo sí. Pero no creo que él, a lo mejor como príncipe fue como hobby para pescar, no sé. Pero él conocía todas las especies, miles de especies de pescados, de peces en el mar. Él tuvo el acceso a bajar a miles de kilómetros adentro del mar para conocer a todas las especies que hay en la profundidad del mar. Obvio que no. Esa es la pregunta no mía, esa pregunta de Jajamim en el Talmud de Jolí. Y dicen entonces, ¿cómo supo?
o cómo más bien se arriesgó a escribir la Torá, una regla que si en 3.500 años hoy en día encontramos una especie de peces que tienen escamas pero no tienen aletas, esto desmiente toda la Torá. ¿Cómo se arriesga esto? Hacer eso. ¿Cómo se arriesga Moshe Rabbeinu a desmentir la Torá con una cosa que escribió incorrecta en la Torá? ¿Y eso qué demuestra? ¿Qué es lo que comprueba? Que la Torá es de origen divino. Porque solamente Hashem conoce a todas las especies de peces que Él creó y sabe que no hay especie de peces que tienen escamas y no tienen aletas. No existe. Si tiene escamas, a fuerza tiene aletas. ¿Me explico? Eso es un solo detalle. Entonces, Jajamín, cuando hablan cosas así que aparentemente se ven como cosas vanas, de economía, de historia, de política, de eso, que no es común plática y diálogos de los Jajamín, ¿sí? Y menos todo el día, obviamente. A lo mejor una plática con alguien, una conversación de cualquier cosa, ¿no? Puedes aprender también cosas para la vida, como este rabino que le hizo el coquis, ¿sí? Que no cosas de Torah, es cosas del mundo, de medicina, ¿sí? Y con todo eso sabía hacerle mucho más que el profesor mismo. No nada más eso, yo lo escuché del alumno de este discípulo, de este profesor Ashkenazi también. Aparte de que lo que está documentado en los libros, lo escuché personalmente de un doctor que se llamaba doctor Musale, alaba Shalom, que su alma descansa en paz, bajo el trono celestial, que nos comentó también en una oportunidad que él era el alumno de este profesor Ashkenazi y él vio este dibujo en marco, ¿sí? Marcado en su oficina, en su consultorio de su gran maestro, que le hizo el Chazon Ish años atrás. Porque todo está en la Torah. Entonces, empolvarse en los pies de los jajamí no significa tomar, a ver, caminaba descalzo, a ver, dame el polvo. No significa eso. Significa que también pláticas vanas puedes aprender muchísimo de ellos. Agárrate lo que puedas aprovechar, acércate a ellos para aprender y para crecer. Bueno, eso es lo que nos enseña Yosef Ben Yoezer. Muchas gracias por estar con nosotros, Laila Tov, y gracias a Francisco por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Si hay alguna pregunta, todavía nos quedamos un ratito más, no mucho, ¿sí? Porque el tiempo es tarde y el trabajo es mucho y los obreros a veces son flojos, como dice la Mishnah, ¿no? Bueno, Gracias, Rabbi. adelante la pregunta. Si no, entonces les deseo a todos la Tov. Shalom, Rab. Laila Tov, Rabino. Bueno, querido Rab, muchísimas gracias, excelente clase, le damos muchísimas gracias y buenas noches a todos. Te recuerdo que la clase está grabada para después compartirla y la podamos repasar. Querido Rab, muchísimas gracias. ¿De casualidad lo tienes también en la grabación de audio o solo vídeo? Los dos, audio y video. Entonces te lo molesto con el audio, por favor, cuando puedas. Ok, audio y video. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, bueno. Bueno, muchísimas Y hay noches. alguien que levantó la mano, ¿verdad? ¿Quién es? Sara. Shalom, buenas noches a todos. Yo nada más quiero preguntar ¿dónde puedo escuchar la clase grabada? Justamente es lo que estaba ahorita pidiendo a, ¿cómo se llama? A Francisco. Muy bien, yo le voy a enviar la Bueno, clase al rato. no sé si tienes mi contacto, sí, entonces puedes escribirme cuando lo tenga o directo a Francisco, como guste. Ok, sí, lo tengo. Muchas gracias. Perfecto, ahí la tomo a todos. ¿Alguien más que levantó la mano ahí? ¿O no? Ya no. Ok. Bueno, entonces muchas gracias por estar con nosotros.
para ver el contacto, ¿cómo hago para ver la clase completa? Bueno, a ver, o sea, el video o el, ¿cómo se llama? O Sí, la grabación de audio. sí, señor. Perdón. ¿Eh? Aló. Perdón. Es para ver el video porque entré tarde. Bueno, cuando me llega, con mucho gusto les puedo enviar. Aquí está mi contacto en pantalla también, si gustan. Cuando lo tenga, con Muchísimas mucho gusto gracias. puedo compartir con ustedes. ¿Ok? Besat Hashem. Tanto la grabación como de audio como el video. Yo la copio en el chat. Muy bien. Ah, bueno, Después de señor. editar esto, Francisco, no me vas a mandar así, ¿no? Edítalo, ¿sí? No Dale, correcto. quiero salir tan feo ahí. ¿Alguien El más Isaac, algo, mandé? Aquí también el dejé mi número. número, Hay que gracias. ponerlo nada más, es todo. O sea, más esto, ¿ok? Y a Francisco también le colocó su número ahí, si gustan también compartir con él, con mucho gusto. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Ok? Todo Raúl. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien. Nada, Gracias. Alicia. Ajá. Sí, buenas noches. Una preguntita pequeña. ¿Con quién? Alicia, Mucho gusto. Rabino, ¿cómo se pide o se obtiene uno sabiduría para poder estudiar una Torah? Perdón, ¿cómo que? ¿Cómo se pide o se obtiene uno sabiduría para poder estudiar Torah? Estudiando. Solamente O sea, ¿qué es lo que buscas? poder, Segundot para estudiarlo, uno tiene que, como mencionamos, adquirir la Torah. Adquirir la Torah significa trabajar sobre las 48 cualidades o malot o ventajas que nos enseñan Jajamim en la Mishnah, ¿sí? En el último capítulo, sexto, y que habla de las 48 formas para adquirir la Torah, la humildad, el deseo de estudiar, dedicarle tiempo, sí, obviamente. Ahora, usted como mujer no está obligada a estudiar Torah, solamente en temas que corresponden a una mujer. No tiene que estudiar ni Talmud, ni Mishnayot, ni nada de eso. O sea, puede estudiar la Parashá, puede estudiar las alajot que corresponden a una mujer. Sí, pero no más, no necesita más. bien, La Rabino. mujer recibe la misma recompensa de su pareja. Cuando él estudia Torah, ella también se beneficia por eso. Si uno no tiene pareja y tiene hijos, también tiene mérito de criar a los hijos en el camino de la Torah, enseñarles Torah, y esto también es la visa para entrar al Olam Haba. Gracias, Rabino. Y si no tiene ni esto ni el otro, estudia ella sola las materias que corresponde a ella. ¿Ok? Gracias, Rabino. Buenas noches. Bueno, aquí la gente que están solicitando la clase es con mucho gusto, pero o conmigo o con Francisco, cuando lo tenga, con mucho gusto puedo compartir. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Con mucho gusto. Baruch Hashem, también la clase la vamos a compartir en la página oficial de la Fundación Orahaim. perfecto. Y también en los grupos de Fundación Orahaim, los vamos a estar compartiendo. Y también compartir mi número de WhatsApp, de teléfono, aquellos que deseen, se los podemos enviar también. Y se los voy a enviar al RAB, juntamente las ¿Puedes demás. enviar algún link para la gente, Sí. Francisco? Sí, con mucho gusto. Gracias. Pueden buscar así en Facebook también. Y un segundito, también tenemos página web. Muy bien, trabajan muy bien. Baruch Hashem. Y también tenemos los grupos de vía WhatsApp. Tenemos, dependiendo el desarrollo están separados los grupos de Bnei Noach
unos que están más avanzados de acuerdo al avance de cada alumno. Entonces, de acuerdo ahí, también les podemos dar más información, nos pueden enviar y voy a dar otra vez mi número para pueden enviar y los vamos a poder ingresar a los que deseen llevar una secuencia, una guía rabínica. Les recuerdo también que estas clases son sin fines de lucro, no es el propósito no hay costo alguno, solamente es aportaciones voluntarias, así es de que todos son bienvenidos en todo momento y que sea de bendición para ustedes. Quiero dar muchas gracias al RAP por su hermosa disertación, hermosa enseñanza como siempre, y antes que irnos tenemos una manita más levantada. Quisiera darle la oportunidad que dice iPhone. Buenas noches. Buenas noches. Rabino, mi pregunta es, la ¿Con verdad quién que yo hablamos? estudio Torah todo el Vamos tiempo. a ver con quién hablamos. Con Rocío. Mucho gusto. Mucho gusto, Rabino. Yo estudio Torah. Yo no sabía esto que usted está diciendo, que solamente lo que nos corresponde a las mujeres. Pero yo estudio Torah, estudio el Midrash, estoy poco a poco. Entonces, no sé si tenga algo de malo eso. Bueno, no es necesario cosas que no corresponden a uno, menos como Talmud o, bueno, le digo algo que va a doler a algunas personas, de Kabbalah, por ejemplo. Mucha gente No, le gusta la mística, le muy gustan adentro, los ¿no? No. secretos. Pienso que ¿Sabe no es lo que? el momento. El momento es cuando uno está lleno de Torah primero. Lo que tiene que estudiar es la Torah, los 5 libros, Ujú. después profetas, después escrituras. Ya cuando uno sabe mucho de esto, tiene que estudiar también la halajá, la ley, cómo llevar a la práctica. Si uno es Mm, no ágida, tiene que estudiar los 7 mitzvot de no ágida. Si uno ujú, no es no ágida, sino ¿cómo se llama? Judío, o sea, que quiere cumplir todo. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que estudiar, obviamente, ujú. enriquecer sus conocimientos. Pero hay gente que brincan a la alberca, a la piscina y todavía no saben nadar, lamentablemente. Ujú. Bueno, Entonces, no sé si, esto puede afectar, claro, perjudicar. no sé si esté yo en lo correcto. ah, con mi hijo, con uno de mis hijos, estudiamos, por ejemplo, el Bereshit y después inmediatamente el Midrash del Bereshit, después el Shemot y después así. Es muy bueno, muy Yo bien. en casa que es casa de todos ustedes y principalmente de mi padre, Manda la dirección y la llave, por favor. muy bien. ¿Ok? Me gusta leer todos los días. Soy la Perfecto. que lee aquí en casa, la Ujú. que me gusta apuntar generaciones, apuntar todo, todo para el alimento mío. Solo avanza uno así, de esa forma. Sí. Tomar en Pero serio, en mi pregunta es seriedad como y usted dice, como mujer no puedo, es que es mi pasión, es lo que... depende qué. Por eso, lo mejor los escribimos por el interno y yo te indico cuáles son Muy las bien, materias o las áreas que sería más conveniente muy bien, para tu vida, mejor. muy bien, muy bien. ¿No? Muchas gracias, Rabino. A menos que hay Buenas noches. otras señoras que quieran escuchar, no me molesta, pero en general es esto. Todos los temas y materias que corresponden a una mujer. Muy Jalá, bien. Shabbat, pureza de hogar, kashrut, todo eso son generales, esos son los conceptos más básicos. Mire, yo le pregunto porque mi hijo se acerca mucho a mí, como soy la que estudia, entonces, la verdad me avergonzaría mucho no poder darle una respuesta a mi hijo. Muy bien. Entonces, por eso yo me pongo a leer Torah, me pongo a Respuestas leer, más. sí, para no quedarme y decirle, no sé, hijo,
No, va a llegar el momento, porque tampoco lo sé todo. Va a llegar el momento, Claro. pero en lo que yo pueda Hashem. ayudarle. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Bezrat Hashem. ¿Alguien más que levantó la mano ahí? Yo, Rabino, otra vez, disculpe, estoy escuchando acerca de que dice usted que debemos estudiar lo que nos compete a nosotras las mujeres y menciona acerca del kashrut, de Halat, Aram, Sabes que hay muchos Eh, yo, ¿no, verdad? ¿Mandé? ¿Con quién hablamos? Con Sara, ¿De dónde? de México, Ah, ok. por el Sí, estado de Veracruz. ok. Sí, entonces mi duda es, nosotras como noágidas, Ujú. ¿podemos estudiar acerca de esas leyes? ¿Qué leyes de mujeres? Ajá, usted mencionaba acerca de la jalá, de lo que es Tahara Mishpajá, del Sí, kashrut. sí, no hay problema, no hay problema con eso. Porque uno no sabe lo que prepara la vida. Uno ahorita es no ágida, a lo mejor un día le entra la convicción y el gusto o el amor a la Torah, el amor a Hashem para ser judío. Entonces ya te facilita mucho el camino. Ok, o sea, podemos irlo estudiando como conocimiento, porque digamos, en el caso Mira, de, puedes estudiarlo como conocimiento, no como historia o materias de historia o matemática, que son historias seculares, ¿sí? Sino con la parte espiritual para enriquecer tu alma y nutrir su alma. Y algún día, si vas a ser judía, entonces esto obviamente te ayuda a facilitar mucho ¿cómo se llama? El proceso, el camino. ok, y bueno, pero Hay cosas no que no, he, hay cosas que sí, depende qué materia, ¿no? sí, mi duda es, por ejemplo, bueno, lo voy a estudiar, pero puedo hacer, por ejemplo, la jalá, ¿se puede hacer? Una Sí, mujer no puedes ágira puede hacer. hacerlo. Sí, sí puedes hacer, no hay ninguna restricción de eso. Igual las bendiciones que competen antes y después de comer la jalá. Sí, también puede ser las bendiciones, no hay problema. ¿Tú enciendes velas antes de Shabbat? Sí. Entonces, y dices verajá, ¿no? No, la veraja no la digo. Ah, no lo dices. Entonces, si no te acostumbras a no decir, no digas. ¿Sí? Pero si te acostumbras a Bueno, decir siempre, está bien. Ahora, mucha gente, por ejemplo, en proceso del judaísmo, ¿sí? Hacen minyan, los hombres compran tefilín, hacen brit milá, rezan y contestan amén. Y sacan el Sefer Torah y leen la Torah mientras no son judíos todavía. Pero sí están en proceso. Entonces, yo le llamaría bueno, a lo que me di cuenta en todo el trabajo con gente así conversa en general, ¿sí? Bueno, es que si se puede, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaría? Emergentes, comunidades emergentes, digamos, ¿sí? Si se puede llamar así, que están en proceso, que todo ese proceso es un proceso de búsqueda espiritual, ¿sí? Entonces, a mí no me asusta que uno viene y me dice que era mesiánico, o que era evangélico, o que era católico, porque es un proceso y la gente está pasando, conociendo más la verdad y decepcionando de algo y se van a otro y se van aquí y se van allá. Entonces, todo es un proceso. Tal vez la vida de Noágida es el último paso antes del judaísmo. ¿Explico? Hay gente que dice, no, yo estoy bien con mi Dios, siendo Noágidas, me quedo ahí. Perfecto. No está mal. ¿Sabes? Está en tu derecho y está perfecto. Pero Dios dice, ¿sabes qué? No, a mí me gustaría subir un nivel más. Porque en niveles espirituales no hay límite, es infinito. Y no solamente en el proceso, sino también en el mundo celestial, ¿sí? Después de 120 años. Entonces uno dice,
no quiero la tarjeta, ¿cómo se llama? Cobre, de una compañía, no mencionó ningún nombre para no hacer propaganda a nadie. Sí, no, porque no me pagan comisiones. Señor, sí, me hubiera dicho, pero eh, después uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero el oro, quiero el platino, quiero la negra, que es lo máximo, que te da muchos beneficios, y no, pero pagas también, de acuerdo a eso, a este nivel. Pero uno quiere, está bien. Entonces, digamos, supongamos que no ágidas es el platino, y el judaísmo ya es un paso más a la tarjeta negra, que te da mucho más beneficios, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Francisco, o no está correcta la definición? Totalmente, Rab. Pero Totalmente. digo, es algo similar, ¿no? Que podemos adoptar para entender que ser muájidas es un nivel excelente. O sea, porque Hashem no te creó judía, te creó no judía. Y tú elegiste escoger a Dios como un solo todopoderoso, como el solo creador, el único creador, y amarlo y quererlo y cumplir y obedecer sus palabras y sus preceptos. Y no te obliga a dejar todo eso e ir a ser judía. Porque si sí, te hubiera creado desde el principio como judía. Entonces, nadie te obliga a ser judía. Pero si yo busco subir el nivel y quiero la tarjeta VIP, entonces te cuesta. Tienes que esforzar más, tienes que aprender más, tienes que invertir más. Es más o menos la idea, ¿me entiendes? Entonces, yo no me asusto cuando me dicen, no, pero ¿cómo? Yo cuando estuve en comunidades emergentes que sacan Sefer Torah y hacen minyan y eso, contesto amén, igual. Pero no es judío, no importa, pues está en proceso. Y está en el proceso y ya el corazón ya está allá, no está acá, ¿me entiendes? Y no sé si me Sí, explico. O sea, sí, sí, le pregunto porque ahora sí que hay diferentes opiniones y uno se topa a veces con personas, ok, judíos, rabinos, que de plano dicen no a bueno, nada dame, y ok. pues Conozco ahora mucha sí que gente así. Hay gente más negativa, hay gente más positiva. Y hay gente que no tiene experiencia con gente como tipo ustedes, que solamente viven en una zona, un ambiente religioso, ortodoxo, ultra ortodoxo de judíos, y no salen de esta zona y no conocen otro mundo en este aspecto, ¿sí? Salen de viaje, sí, pero no conviven con esta gente. sí No entiendo. conocen su mentalidad, no conocen su ser, su forma de ser. Entonces, y yo tengo, Baruch Hashem, mucha experiencia, años que trabajo con todo este tipo de gente que vienen desde muy lejos, desde el catolicismo, desde cristianismo, desde mesianismo, de todo este proceso que pasaron y llegaron al final al judaísmo. Y también pasaron por Noají. Entonces, esto no me asusta para nada. Entonces, si un rabino te voy a decir una cosa, Sara, y ese es buen consejo para todos. Es un consejo que los rabinos nos dan, ¿sí? Enfócate en un solo rabino. Escoja un rabino y síguele hasta el final. Y no vas a consultar a un rabino qué hacer en este caso y al otro rabino qué hacer en otro caso. Porque te vas a confundir y te vas a perderse por el camino. Si el rabino te dice a la derecha, ve a la derecha, aunque es que el Waze te dice a la izquierda y el rabino dice a la derecha, vete a la derecha. A mí no me gusta vetar el Waze, porque siempre es algo perdido. Siempre las mujeres sí tienen por ganar, ¿sí? Pero no, aunque sea hombre, ¿sí? Pero te digo, escoja un rabino, dice la Mishnah en Avot, y quítate la duda. Porque esto te confunde. Por eso yo cuando me hacen preguntas de algunas comunidades, yo les digo, yo no voy si es pregunta de la parashá, de ética, está bien, todavía me involucro y le respondo. Si es con preguntas alágicas, le pregunto, ¿tienes un rabino comunitario? Pregúntale a él. Primero, para respetar al rabino. Y segundo, para no causar más conflictos. No, pero el rabino de mi comunidad me dijo así y usted me dice otra cosa y ya no sé qué hacer.
es el problema. Escoge el rabino que quieras, menos reformista, conservadora y mesiánica. No, pues no. De ahí venimos saliendo. Eso, exactamente. Entonces, ni reformista ni conservadora. Escoja cualquier rabino ortodoxo a tu gusto y síguele hasta 120 años. Claro que sí. Y vas a vivir más tranquila. Ok, aquí Cindy ya está inquieta, ya ha estado cerrando los ojos. Adelante, Cindy. No, Rabino, en realidad estaba dudando de hacer esa pregunta, pero voy a Pues ya hacer está pregunta respondida. hay que preguntar. Rabino, está. estaba escuchando sobre las mujeres, el estudio. Quería saber, la alajá, las mujeres, nos cuenta el estudio de la alajá de Siniud, cómo estudiar Torah. Claro, obvio. Deberíamos reforzar esa parte más que todo, como estudios. Obvio, sí. El Señor no es para judíos, es para todo el mundo, de hecho. No ágidas y judíos y todos. Todos están obligados en respetar esta ley. Todo eso está obligado uno a estudiar, a aprender. El Señor no es solamente se manifiesta por la vestimenta, sino también la forma de ser. ¿Me explico? Sí, es más amplio, comportamiento y... Comportamiento, verbal, cómo habla, cómo se expresa, con quién habla, muchas cosas. Muchas gracias, Rab. Ok, Laila Tova a todos. Buenas noches, espero que fue de su agrado y de su servir, que le sirvió, bueno, las palabras de Torah que hablamos hoy. Y nos vemos, Bezrat Hashem, en 15 días, a menos que haya alguien que se acerca con Fernando, Israel o Shaul o con su servidor para que se quieren patrocinar una clase, entonces podemos colocar una clase en una semana, en unos 8 días, Bezrat Hashem. Así es lo que, ya que la fundación no siempre tiene la posibilidad económica para solventar esta inversión, no gasto, digo, esta inversión de las clases. Muchas gracias, Laila Tov, y que descansen, que tengan bonitas Laila Tov, Rabino. Buenas noches a Gracias, todos. Rabino. Gracias, Rabino. Gracias. Cuando Gracias. tengas la grabación, Fernando, me lo pasas, porfa, Con para gusto, poder yo querido. también apoyar a los demás. Laila Tov a todos. Laila Tov. Claro. Laila Tov.